Estamos de vuelta, rápidamente seguimos con la clase. Entonces, aquí te voy a mostrar otro ejemplo de cómo puedes usar el break. Aquí vamos a mostrarte un ejemplo con el for loop, con un loop para. Entonces este es uno de los loops más complicados, pero a la vez es uno de los más potentes y más útiles, creo. Entonces aquí, como vemos, un for loop tiene esta forma, donde creas una variable, le pones un valor, en este caso la variable i igual a 0, se pone en 0 cuando inicia. Luego pones un tipo de, o sea, como una regla, le dices, ok, mientras i sea menor que algún valor, en este caso puedo poner el número que quiera, entonces se va a agregar alguna cantidad o un valor a esta variable. Es decir, aquí puse i igual a 0, esta variable igual a 0, si es menos que el tamaño del nivel. En este caso puse round width en lo ancho. Si es menos que eso, en este caso digamos que nuestro nivel tiene un tamaño de 1000 píxeles. Entonces si es menos que 1000, entonces a esta variable se le irá agregando 32 a su valor. Entonces aquí puedes cambiar esto para lo que quieras. Puedes poner 1, puedes poner 2, puedes poner lo que quieras. En este caso tengo 32 porque te quiero mostrar un ejemplo bien interesante aquí. Entonces aquí dice, mientras el valor de esta variable sea menos que el tamaño del nivel, pues entonces la posición x será igual a i. La posición x es la posición x en la pantalla del objeto en que le pongas este código. Es decir, x es desde aquí hasta aquí, hasta este punto aquí en la pantalla. O sea que entonces esta parte de aquí es la parte 0, 0 en el video. O sea, en la pantalla, en un juego, esta es la parte 0. La posición x y y 0. Entonces si en la posición x es lo ancho, para los que no saben, es lo ancho, y la posición y es en lo alto. O sea que aquí arriba es 0 y aquí abajo es el último número que tenga el tamaño de tu pantalla. En este caso, este video, como dije, estaba en 1920 píxeles por 1080. O sea, 0 aquí, 1080 aquí abajo, 0 aquí, y aquí tenemos 1920 píxeles. Entonces, aquí voy a volver otra vez aquí a la pantalla. Entonces, en la posición X, lo que va a hacer es que si es menor que el tamaño de la pantalla, entonces la posición X será igual a I. Y en este caso, la variable I comienza en 0 y cada vez que este loop se repite, entonces se le agrega 32 píxeles. ¿Y cuántas veces se va a agregar se va a repetir este loop? Bueno, este loop se va a repetir exactamente las veces que quepa 32 en nuestro nivel. Es decir, que si el tamaño del room vamos a decir que es 640 en lo ancho, por ponerlo así, 640. Entonces lo que tienes que hacer es, voy a buscar aquí una calculadora rápida y vamos a poner, ok, 640 dividido entre 32, 20, es igual a 20. Ok, entonces este loop se va a repetir 20 veces. Entonces va a intentar 20 veces cambiar la posición, va a ir aumentando la posición de 32 en 32 píxeles hasta que termine al final. Ahora, lo que va a hacer es que este objeto, si le pones este loop a cualquier objeto, lo que va a pasar es lo siguiente. Ese objeto se va a poner al final de la pantalla, o sea, se va a poner aquí al final de la pantalla. Porque si no tuviéramos esto aquí, porque estamos diciendo que se repita mientras haya menos que esto, mientras los píxeles o el valor de la variable sea menos que el tamaño del nivel, entonces se va a seguir repitiendo y la posición va a seguir aumentando. Ahora, por eso ponemos aquí un tipo de condición y ponemos si place free, si hay una posición libre en el camino, entonces lo que va a hacer es que se va a parar. Break, ponemos break. Entonces cuando se para, lo que hace es que digamos que si en el primer píxel de la pantalla, en la posición 0,
no hay ningún objeto sólido o una pared, entonces ese objeto se va a crear y se va a quedar ahí. Pero en caso de que en ese píxel de ahí, en la posición 0, haya un objeto sólido como una pared, entonces lo que va a hacer es que va a intentar nuevamente y va a buscar en la siguiente posición hasta que encuentre una posición vacía donde no haya ninguna pared o algún obstáculo. Por ejemplo, aquí, entonces si este código lo que va a hacer es que si encuentra un lugar vacío donde poner este objeto, digamos que quieres poner una manzana, un punto, y lo quieres poner que no aleatoriamente en el nivel, y quieres que no se cree arriba de una pared o algo así, entonces pones este código aquí. Si encuentra un lugar libre, entonces break. Termina eso porque ya encontró a dónde puede estar. Bien, esto es un ejemplo de cómo usar el break en un for loop, en un loop de para. Muy bien. A continuación, entonces, lo que voy a hacer es voy a mostrar cómo funciona el continuo, un ejemplo del continuo. Lo voy a hacer un poquito rápido. Entonces, aquí tengo un ejemplo que dice continuo. Y lo voy a hacer en un for loop, en otro loop de for, porque son uno de los más complicados. Si puedes entender esto, entonces vas a entender todos los otros y cómo funciona. Y creo que con un solo ejemplo te va a servir bastante cómo va a funcionar esto. Entonces aquí ponemos un for loop otra vez. Entonces creamos una variable, en este caso la variable se llama i, igual a 0. Si la variable i es menos que 5, o sea que este loop se va a repetir 5 veces, esa es la condición que le voy a dar. Si es menos que 5, entonces quiero que le agregue 1 a esta variable. Entonces, cada vez que el loop se repite, le agrega 1 hasta que llegue a 5. Cuando llegue a 5, esa es la condición que tenemos aquí. Y le decimos, no, si es menor que 5, entonces lo puedo hacer, pero si ya llegó a 5, ya no puedo agregar más. Entonces lo para el loop y sale del loop y continúa el siguiente código que tengas aquí abajo. Muy bien. Entonces aquí puse una array. Las arrays la estuve mostrando cómo utilizar arrays en otras de las clases, en una de las clases al principio. Entonces, si recuerdan cómo funcionan las arrays, entonces excelente, porque aquí van a entender mejor esto. Si no, entonces en mi canal de YouTube o en mi página de Double Entertainment hay unos tutoriales que muestran cómo usar las arrays. En este caso es un tutorial en donde muestro cómo poner un texto. Así que buscan ese tutorial y allí van a aprender un poco mejor. Mientras tanto, aquí voy a mostrar el ejemplo. Entonces, aquí dice si mi array, en este caso i, que es la posición de la variable, en la posición 0, cuando comienza este for loop, este loop de para, comienza en 0. O sea, i es igual a 0, entonces en la posición 0, si es igual a 0, entonces continue. Entonces dice, ok, ¿qué pasa? ¿Va a continuar y va a poner esto aquí en igual a 0? No. El continue funciona un poquito diferente. Continue lo que hace es que continúa, pero desde el principio. O sea que comienza desde el loop, desde el principio. No va a continuar el código que está abajo, sino que comienza desde el principio otra vez e ignora todo el código que esté debajo de este. Es decir, que si pones aquí, si mi array es igual a en la posición i, en este caso es la posición 0, entonces es igual a 0, pues entonces continúa, ignóralo y bueno, y repite de nuevo. Entonces lo que va a hacer es que se va a repetir, le va a agregar 1, aquí le va a agregar 1 a la variable. Entonces en la posición 1 o la segunda posición de mi array va a chequear si es igual a 0. Y si es igual a 0, entonces se repite. En caso de que no sea igual a 0, entonces lo que va a hacer es que va a bajar aquí abajo y va a poner esa array con un valor en 0, igual a 0. Entonces va a poner el valor en 0. Para que me entiendas un poquito mejor, te voy a mostrar exactamente cómo se vería. Vamos a decir que tengo 5 arrays. Entonces tenemos aquí, aquí la vemos claramente. Digamos que tenemos 5 arrays. El array en la posición 0 tenemos el valor es igual a 0. En la posición 1 entonces es igual a 2. En la posición 2 es igual a 1. 3 es igual a 0 y 4 es igual a 5. Un valor aleatorio, no importa. Entonces aquí lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando comience este loop, lo que va a hacer es que va a chequear. Va a ir a la posición 0 primero que nada, aquí que es i igual a 0.
Entonces, si es igual a 0, lo ignora. Dice, ok, no tienes que cambiar esto a 0 porque ya está en 0. Así que sigamos con el siguiente loop. Continue. Entonces le agrega 1 a la variable i. Entonces la variable i ya no tiene un valor en 0, tiene un valor en 1. Y si tiene un valor en 1, entonces va a chequear este de aquí, la segunda array. Entonces, si es igual a 2, bueno, entonces no es igual a 0. Aquí como dice array, si la array es igual a 0, continue, no. Entonces no es igual a 0. Lo que va a hacer es que va a cambiar esta array o esta variable la va a cambiar a 0. Porque no es igual a 0. Entonces esto lo que va a estar buscando es si la variable tiene en 0, pues que la deje igual. No tiene que cambiarla a 0 porque ya está en 0 y ahorra tiempo a la hora de programar. Entonces luego continúa y busca todas las que no tengan 0 para cambiarlo. Entonces esta la va a poner en 0 y esta la va a poner en 0. Esta la va a ignorar. La número 3 la ignora porque ya está en 0. Entonces digamos que así como puse esto, también puedes cambiar eso. Puede cambiarlo. Por ejemplo, digo, si la array es igual a 2, entonces ignórala. Pero el resto que no tenga 2, entonces cambia su valor a 0. Entonces lo cambia a 0. Entonces array igual a 0. Entonces si no es igual a 2, la va a cambiar a 0. Esta array, entonces sí tiene un valor de 2, aquí como estamos verificando. Entonces lo que va a hacer es que lo va a dejar así y lo va a ignorar. Y el de abajo tiene un valor en 1, o sea que no es igual a 2. Y lo que va a hacer es que lo va a poner en 0. Y va a seguir buscando y la va a cambiar todas en 0, a menos que una de ellas esté igual a 2, que le va a dejar el valor siempre en 2. Y para eso sirve el continue, o sea, cada vez que quieras poner esto. Entonces también puedes poner más códigos aquí. Puedes poner que le va a agregar 10 puntos, por ejemplo. Puntos, si tienes una variable llamada punto, se le va a sumar a 10. Por ejemplo, cada array que tenga igual a 2 se le va a sumar 2 puntos. Perdón, que no sea igual a 2. Se le va a sumar a 10 puntos, por ejemplo. Para hacerlo un poquito más creativo, digamos que tienes varias arrays. Y esas arrays la puedes utilizar para que uses un inventario donde tengas diferentes armas. Entonces en la posición 0, la array número 0, pues no tienes ninguna arma. Vamos a decir, aquí tengo 0 diamantes, pero en la posición 1 tengo 2 palas, o 2 picos, o 2 martillos, lo que sea que quieras poner. Entonces, lo que va a hacer es que si es igual a 0, pues no pasa nada. Si no es igual a 0, entonces lo que va a hacer es que lo va a cambiar en 0, lo va a tomar y le va a agregar 10 puntos. Entonces eso es lo que va a hacer. De lo contrario, entonces no hace nada. Si todo está en 0, esto va a pasar y no va a pasar. Todo esto se va a repetir, el loop, pero no le va a agregar los puntos ni lo va a cambiar a 0. En caso de que no sea 0, entonces por cada una que no sea igual a 0, que sea mayor que 0, o sea, si esta es igual a 2, entonces ahí tiene 10 puntos. Este es igual en la array en el espacio número 2. Entonces tiene 1, o sea, le va a agregar 10 puntos más, ahí van 20. Y aquí en la número 4, entonces tiene 5 y le va a agregar 10 puntos más. Y luego va a cambiar su valor a 0. Muy bien. Esto es un ejemplo de cómo puedes utilizar el continue. Así que espero, eso lo puedes usar en cualquier loop, también en otro tipo de loops. Pero si entendiste cómo funciona aquí, vas a poder hacerlo en todos los demás. Muy bien.